Como ya les comentábamos y ustedes pudieron ver a través de las distintas plataformas de Ficwal Mapu, nos acompañó en la obertura de este festival la ñaña Carmen, la mien Elisa Bendaño, luego estuvo con nosotros la mien Carmen Lienqueo junto a su banda y hace pocos minutos finalizó la mien también Maya Cachiquel Sara Kurruchich, que por supuesto nos estuvo deslumbrando con su música, junto también a su compañero con quienes estuvieron en el escenario. Antes de dar paso a las entrevistas, como decía la mien Luz Marina, vamos a entregar unos saludos que han llegado durante esta noche. Se ha conectado mucha gente. Hoy en Temuco tenemos mucha lluvia, tenemos mucho viento, así que hemos visto que la gente se ha conectado a través de las redes sociales, en sus distintas plataformas, Facebook, YouTube y también, por supuesto, a través de Ufrovisión, quienes nos están acompañando durante esta jornada, realizando una transmisión completa de este evento. Desde España queremos saludar a la mien Enoc Figueroa, que por supuesto también es integrante del equipo de Ficwal Mapu y que desde allá nos dice un saludo a Danae Curín, que está en el público del Teatro Municipal, así que le enviamos un saludo a Danae y también un saludo muy afectuoso a la mien Enoc Figueroa, que por supuesto siempre está desde España acompañándonos en el festival y también en esta jornada de Huetripantu. Desde Mendoza, al lado oeste de la cordillera, nos dice Marina Tejón, también envía muchos saludos y se conectó desde el inicio a esta transmisión de Huetripantu. Mari Pulamien, desde Junín, Buenos Aires. Alicia Cáceres, también le enviamos un saludo afectuoso desde el equipo de Ficwal Mapu. Qué hermoso cantar. Felicitaciones por tan excelente celebración a todo el equipo de Ficwal Mapu, dicen desde Santiago, desde San Miguel, para ser más específico, Sonia Herrera. Y desde el Círculo de Ceremonias Nativas Originarias de Xochipilli, México, Rodrigo Reynoso Sendoya, dice Mari Pulamien, Kume Huiñoltripantu, los saludamos con un fuerte abrazo. Desde aquí siento el calor y el Nehuen Tulaín. Queremos agradecerles, por supuesto, por su sintonía durante esta tarde. Comenzamos a eso de las 7 de la tarde, ya son pasadas las 9:30 y aún estamos en el teatro tras bambalinas haciendo este backstage, como ya les decíamos. Por eso ustedes ven pasar a las artistas, a los artistas que se presentaron esta tarde y también a la gente que es parte del equipo. Como les comentábamos, ya leímos los saludos, por supuesto, les agradecemos por su sintonía y vamos a conversar con quien realizó la obertura de este festival de Huiñoltripantu. Ella es una destacada, el cantufe del pueblo mapuche, Elisa Bendaño, que estuvo con nosotros esta jornada al inicio y que por supuesto una vez más acompaña al equipo de Ficwal Mapu con su música y sobre todo con la transmisión del conocimiento. Así que también queremos agradecerle por acompañarnos hasta esta hora también. Y agradecerle nuevamente por estar en el escenario junto a Ficwal Mapu. ¿Cómo se sintió esta noche? Bueno, sí, muy bonito. Fue todo una emoción de estar presente dentro del escenario. Y bueno, ahí estoy. Como siempre. Como siempre. No se preocupe, yo les tengo el micrófono. También tenemos un par de preguntas. Usted tiene una trayectoria muy larga. También tiene un proceso político que es muy importante, que en el fondo viene a rescatar el mapudungún y rescatar también parte de la cultura mapuche. Cuéntenos lo que significa para usted estar además con su sobrina nieta en el escenario en este contexto del Huiñoltripantu. Bueno, la trayectoria mía desde el año 80 vengo trabajando en principio en recuperación de nuestra democracia y luego con la recuperación y fortalecimiento de las organizaciones sociales y también con el fortalecimiento de la persona mapuche, la gente mapuche. Cómo levantamos nuevamente todo el conocimiento, el idioma y la música mapuche. Y para tener música mapuche significa tener también entonces ceremonias como un Iyatún, como todo lo que significa, digamos, la parte espirituales, como la salud, la medicina. Y bueno, mi historia viene desde la enseñanza con
de ir enseñando, ir aprendiendo, además junto con la gente que yo trabajo todos los días, porque uno va aprendiendo, al igual como yo enseño, también aprendo de los niños, de los jóvenes, de las personas quienes me escuchan. Y yo estoy fortalecida con la gente, o sea, si yo no hago nada, yo me muero o dejo de existir, porque yo nací como para estar con gente, con apoyar la solidaridad, entregar conocimiento, recibir conocimiento, apoyar lo que la gente está haciendo hoy día. Y eso es una de las fortalezas que yo tengo con la gente. Si yo no tengo ese intercambio, creo que no puedo seguir viviendo. Y lo otro, bueno, la música es un arte que es transversal en lo social y en lo político de la sociedad mapuche. La música es una de las cosas que no se debiera terminar. Una música mapuche, por supuesto, con raíz mapuche, voces y sonido, que no se debiera determinar, porque a través de eso nosotros lo comunicamos con el ser superior, con Chaunechen, con la Calpuñuque, con el Hueche, con la Vilchadomo. Entonces los dioses, las cuatro fuerzas de la energía están ahí. Y si nosotros no nombramos en Mapudungún toda esa energía que tenemos nosotros en los Menocos, en el Guaymapo, en el Lof, en los territorios, no vamos a poder comunicarlo con la naturaleza. Y eso es lo importante. Y la otra parte, creo que la lucha del pueblo mapuche continúa. Bueno, yo quiero hablar, si estamos hablando políticamente, yo hoy día quiero hablar con fuerza y con energía sobre el apruebo con la nueva constitución indígena. Porque yo luché en el tiempo del 80 en contra de la constitución de Pinochet, que solo lo crió él, esa constitución, junto con los demás militares, las cuatro juntas o las cuatro ramas de los policías, ¿no? Y hoy día hay cientos de personas luchando y escribiendo, estudiando una nueva constitución. Y nosotros por primera vez en la historia vamos a ser reconocidos como pueblo indígena, y nosotros especialmente como un pueblo mapuche hemos luchado para ser reconocidos como pueblo mapuche, y con todos los reconocimientos, lo que significa el reconocimiento ser indígena. Porque aquí nosotros le van a reconocer con el agua, la tierra, el agua para el bien social de la gente, de la humanidad, y la tierra para quien lo trabaja, ¿no? Entonces, eso sí que lo digo con energía, y llamo a aprobar la MIEN. No se queden dormidos, vamos a aprobar esta constitución, no vamos a seguir con esa constitución del 80, porque la constitución del 80 le hizo un solo hombre y un militar, un dictador. Y por eso que hoy día nosotros sacamos a aquella gente que están hoy día estudiando y escribiendo la nueva constitución. Y son cientos de personas, no son uno, no son dos, son cientos. Y esa gente lo sacamos nosotros, con miles de votos a nivel nacional de este país. Muchas gracias. Chaltumay, también queremos agradecerle, por supuesto, que nos informe sobre lo que está pasando, y porque es importante y es parte de su trayectoria la bajada política que usted ha hecho, y tomando el ¿cierto?, el canto como una herramienta que, como usted decía, de distintos espacios aporta a seguir visibilizando la lucha del pueblo mapuche y de los demás pueblos también, como decía usted, en hermandad. Es muy importante, justo hoy finalizó el proceso de la Convención Constitucional con los artículos, luego el 4 de septiembre, por supuesto, ya como es de conocimiento público, se vienen las votaciones de la prueba y rechazo, y ahí la Lamien, por supuesto, ya envió su mensaje, y queremos agradecerle por haber compartido con nosotros. Ñaña, ha sido un sueño, ha sido un anhelo, y ha costado mucho, más de 40 años ha costado esto para que nosotros hoy digamos nuevamente que muchos de los mapuches vengan a rechazar esto. Tienen que aprobar, sí o sí, porque el que no quiere seguir teniendo agua, que diga, bueno, rechazamos. Pero el apruebo es lo primero, aprobar esto, ¿no? Chaltumay, Lamien, queremos agradecerle para poder conversar también con la Lamien Carmen Lienqueo, y por supuesto agradecerle por haber estado esta noche en el FICUAL Mapu nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación, y harto abrazo, y sigan disfrutando este Huachipanto. Mira que no termina en este mes, sino que el pueblo mapuche sigue celebrando hasta terminar de nacer todo lo que viene hoy día, el Huet,
todos los web. Tendremos huertas nuevas, tendremos nuestras producciones, tendremos nuevos animales, tendremos todo nuevo. Así que el nuevo brote hoy día hay que aprovecharlo y hay que celebrarlo y hay que conversarlo, ¿no? Y hay que hacerle música. ¿Ya? Muchas gracias. Nos quedamos con las palabras entonces de la ñaña Elisa Avendaño y vamos a invitar ahora para que podamos conversar con ella también, con la Lamien Carmen Lienqueo, que estuvo junto a su banda esta noche en el FICUAL Mapu, para poder conversar con ella y conocer cuál fue su impresión en esta primera jornada. Lamien la vamos a invitar a que pueda pasar junto a este pequeño escenario que tenemos aquí en el backstage. Lamien, primero, darle la bienvenida. Ha sido un placer escuchar su música junto a su banda. ¿Usted? Ya, que tengo la costumbre. Sí. Estoy muy agradecida, estoy muy contenta, estoy de verdad emocionada, primero de estar en este territorio, de reconocerme en ustedes, de memorar cosas de mi infancia, de la historia de mi madre, y eso básicamente es como la emoción que siento de estar en este lugar. Más encima llegar el canto en estas circunstancias que tiene que ver con algo que trasciende a las personas, como los ciclos de la tierra, como decía delante, que son superiores a nosotros. Entonces entendernos como habitantes de paso, respetuosos del cariño, como nos enseñaron nuestros abuelos, nuestras abuelas. Eso. Justamente para usted tiene, además es importante porque usted se encuentra con su tugún en este territorio, además. Cuéntenos cómo ha sido para usted. Siempre es muy grato venir. Mis ancestros siguen acá, pero los directos ya se murieron. Entonces cuando vengo de visita siempre es emocionante porque me muero mi infancia, siempre. Y la última vez que estuve aquí en Trohuelhue fue así, muy, muy intensa la sensación de volver. Siempre me siento como volver a mi casa, en el fondo, siempre. Y como decía también que quiero volver a insistir en la idea de ser habitante de la ciudad. Yo no habito territorio en Gualmapu. Sin embargo, me siento que llevo el territorio conmigo donde voy. Y eso es muy importante también porque soy hija de una generación que es hija del desplazamiento. Entonces, hay gente que está luchando por recuperar el territorio, no solamente físico, que lo agradezco muchísimo también, sino que recuperar la lengua, recuperar la cultura, recuperar los cuentos, recuperar el Lahuen, la sabiduría ancestral en todo el sentido de la palabra. Me parece importante también de rescatar. Justamente también como dice usted, y ese es el sentido que tiene el FICUAL Mapu, por supuesto, en sus distintas versiones, tanto en el Festival de Cine como en esta cuarta jornada de Huiñultripantu, y queremos que para el cierre nos deje un mensaje que quiera enviar con respecto a la importancia de la música y de compartir hoy día entre pueblos. Estuvimos con la Lamien Sara Curruchis, que también es integrante del pueblo maya Cachiquel. Es importante también conectarse desde ese ángulo, ¿no? Compartir entre hermanos y hermanas de distintos pueblos de este hemisferio sur. Así es, me parece importante el hito de compartir la experiencia con personas de otros territorios, porque nos reconocemos nuevamente y nos contamos historias similares. En la mañana estuvimos con la ñaña y comentábamos situaciones que se repetían en su territorio, en territorios que había visitado yo, en el Ecuador, en Colombia, aquí mismo en Gualmapu. La guerra del agua en la región de Petorca y así, un sinfín de cosas, y nos miramos a los ojos, nos reconocemos nuestros colores, nos reconocemos nuestro sentir, en nuestro compromiso con los elementos, con el cuidado de la tierra, con rememorar y enaltecer la figura de nuestros ancestros. Entonces, creo que la importancia que tienen estos hechos, estas reuniones, es esa, que nos reconozcamos a conversar nuevamente de las cosas que nos convergen, que nos convocan, en el fondo, que son temas urgentes y súper importantes de conversar, necesarios. Queremos agradecerle también por haber conversado con nosotros después de esta jornada que pudimos escuchar y por supuesto empaparnos de su música, también de lo que usted quiere transmitir, de su mensaje. Así que muchas gracias y la invitamos a que siga compartiendo y que por supuesto pueda estar en otras jornadas del festival que todavía tiene mucho, mucho por delante. Yo feliz y encantada. Cuenten con mi voz y mi charanguito cuando quieran. Chaltumay la mía. Chaltumay.
Bueno, estábamos con la Lamien Carmen Lienqueo, quien estuvo junto a su banda esta tarde, y ahora vamos a conversar brevemente también con la Lamien Sara Curruchich, que estuvo esta tarde con nosotros. Lamien, Mari, bienvenida, ¿cómo está? Queremos conversar con usted brevemente, sabemos que recién viene bajándose del escenario, pero queremos que nos cuente cómo ha sido su impresión. Conversábamos ya con la Lamien recién, con la Lamien Carmen, sobre esto de encontrarnos desde distintos territorios, pero que conformamos parte de Abya-Yala, y también estamos en este proceso, ¿cierto?, como de renovación de Huetripantu, decimos acá. Yo estoy muy agradecida, tengo los sentimientos muy como con una gran fiesta aquí adentro. Realmente me siento muy contenta de poder compartir y aprender, y sobre todo abrazar también la música de las compañeras, de las hermanas, que sin duda son también canciones sanación. Es música sanación que abrazan nuestros caminos, los caminos plurales, los caminos individuales, y es algo muy profundo lo que ha trabajado, lo que están trabajando como Ficualmapu, como también lo que cada una está sembrando y está aportando desde el arte. Y es muy hermoso poder encontrarnos por acá. Sí, justamente sobre eso, sobre conocer las luchas que tienen los pueblos, pueblos hermanos, el pueblo maya, Cachiquel, al que usted pertenece. Cuéntenos cuál es el mensaje con el que usted se queda, digamos, después de escuchar tanto a la ñaña Elisa Bendaño, destacada, el Cantufe, y también a la Lamien Carmen esta noche. Bueno, yo quiero tomar unas de tus palabras, de que somos pueblos quizá muy lejanos físicamente, pero también hay una relación como la relación que tiene en las montañas, la relación que se tiene en los bosques, sobre que vemos todos los árboles, vemos todas las plantas, pero abajo todas sus raíces también están abrazadas. Y es como podríamos visualizarnos como pueblos. Hay muchas prácticas, mucha palabra, muchas luchas, alegrías, resistencias también que se tienen en todo el territorio de Abya-Yala, y definitivamente es un regalo tan grande también el poder estar y compartir, coincidir, encontrarnos en este espacio, en este tiempo, con todas las personas que han estado acá. O sea, ha sido realmente maravilloso, es un regalo impresionante, y cada una de ellas también ha compartido su canto, sobre todo pues, Carmen, la abuela Elisa, y siguen compartiendo, y ellas también van sembrando dignidad y libertad para nuestros pueblos, para las mujeres indígenas específicamente también, que por tantos años históricamente se ha tratado de hacernos la negación desde el sistema, desde el gobierno tantas veces, pero aquí estamos, y ellas son una muestra muy grande que a través de la música, a través del canto, a través de la palabra, puede haber una transgresión desde la fuerza también del fuego de los abuelos, de las abuelas, para poder sembrar un camino digno, como también es nuestro derecho a transitar. También queremos agradecerle por sus palabras, que de verdad las compartimos desde lo más profundo del equipo de Ficualmapu. Es uno de los objetivos poder reencontrarnos en estos espacios y también conectarnos desde esa perspectiva que tiene que ver con nuestros pueblos, también desde una perspectiva política, desde una perspectiva que tiene que ver con la cultura. Así que queremos agradecerle por haber estado esta noche, y nosotros también vamos a cerrar, así que le dejamos que nos pueda enviar un saludo final. Dintek nom etenik chirerik aslen chirerik ojlen ni malekta alal janilanik awmag chireri katit kamama jata dije nikisipaktar nojerit inzohil nikiyater nojerit uchoka chupandik aslen chupandik. Gracias, que la luz siempre abrace su corazón, su camino, que siempre la esperanza también pueda acompañar cada uno de sus pasos, la alegría, la digna rebeldía también. Así que seguimos caminando, seguimos sembrando, porque caminando juntas y juntos llegamos más lejos. Justamente, Lamien, muchas gracias. Y nosotros con la entrevista a la Lamien Sara Curruchich despedimos esta jornada del Festival del Ficualmapu, que estuvo esta tarde desde las 7 de la tarde. Como ya le decíamos, hemos estado más de 2 horas, casi 3 horas ya disfrutando de la música,
de 3 mujeres fuertes, 3 mujeres que tienen una trayectoria muy importante y que, por supuesto, como decía la Lamien Sara Curruchic, también nos muestra la potencia que tienen las mujeres indígenas en todo Abya-Yala, y queremos dejarlos invitados a que revivan este concierto de Huiñol-Tripantu a través de las distintas plataformas que tiene Figualmapu y que ha dispuesto esta tarde en Facebook, en YouTube, en TikTok también están los videos y parte de lo que pasó esta tarde junto al público de manera presencial en el Teatro Municipal de Temuco. Una jornada muy intensa y que además nos acompañó con lluvia, con viento, como es típico de Temuco y del Gualmapu. Así que queremos agradecerles por su sintonía y dejarlos invitados a que estén pendientes de, por supuesto, las actividades que tiene Figualmapu, que son muchas. Hay películas, hay talleres y, por supuesto, muchas muestras que se vienen y que están además en la plataforma de Figualmapu, www.figualmapu.cl. Pehuain Pulamien, les dejamos invitados a que sigan, como decía la ñaña Elisa, disfrutando y también compartiendo en este Huiñol-Tripantu, 4ª edición del Figualmapu. Pehuain. Las de resistencia es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas de donde Ucupachamanda, Hahuacaman, Rina, Hunchica y Pacha.